Dios nos llama. Dios nos ha llamado. Él claramente ha expresado su voluntad. Quiero que usted no pierda de vista jamás la verdad de que el Señor tiene voz, de que Él tiene boca, de que Él expresa su voluntad claramente. ¿Ustedes han intentado hablar con alguien que habla por señas? ¿Con alguien que de pronto es mudo o sordomudo? Y uno como que algunas cosas las entiende y otras cosas no. Pues quiero decirles que Dios no solamente no está mudo, sino que Jesucristo se dio a conocer a Él mismo como la palabra. Juan capítulo 1 empieza diciendo: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces es bueno saber que Dios habla. Pero cuando Dios habla, lo hace para llamarnos. Lo hace para atraernos a Él. Lo hace para que nosotros, conociendo su voluntad, hagamos parte de un propósito. Es muy importante que entendamos quiénes somos, pero también quién nos llamó. Es fundamental conocer a Dios. Pero también es muy decisivo entender a qué nos llamó el Señor. Si Dios nos llama y si Dios habla claro, entonces, Señor, ¿a qué nos llamaste? Vamos a hablar en esta oportunidad sobre ese llamado que Dios ha efectuado en nosotros. Y vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra esencia y a qué fuimos nosotros llamados. 1 de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que, ¿qué hizo aquel? Dice, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera verdad que nos revela esta porción es que nosotros somos especiales. ¿Amén? ¿Solo yo lo creo o aquí todos lo sabemos? ¿Cuántos saben que somos llamados a ser un pueblo especial? Nosotros no fuimos llamados a ser del montón, a ser igual que el mundo. Nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia. Dice el Señor que somos un linaje escogido, como una descendencia especial. Dice real sacerdocio. Además dice que somos una nación santa y un pueblo adquirido, comprado con sangre, conseguido por Dios. Esta sociedad está diseñada para que nos sintamos normales, iguales, que nos hagamos parte de una masa. Muchas veces somos un número. Muchas veces este mundo nos hace entender que el que es diferente es digno de burlas, ¿cierto? El que es más alto, ¿cómo le dicen? Vea, se comió compota de guadua, porque es diferente, más alto, ¿cierto? Y se burlan y el que tiene la nariz un poquitico más grande, ¿cómo le dicen? Al que tiene las orejas un poquitico diferentes, más grande, ¿cómo le dicen? Pero si alguien tiene las orejas normales, entre comillas, digamos, ¿a ese lo molesta? ¿Por qué no lo molestan? Porque es normal. Pero nosotros fuimos llamados con un llamamiento especial. Dice también que ese propósito que nosotros tenemos es anunciar las virtudes del Señor. Dice literalmente que nosotros fuimos hechos especiales para que anunciemos las virtudes del Señor. Es muy importante que tengamos claro que nuestra visión, que nuestro llamado como iglesia, no es hablar de nuestros defectos, no es hablar de las virtudes del diablo. Nuestro llamado no es señalar a los demás y poner el dedo en la llaga. Porque cuando ocurre eso, se seca el fruto, se seca la persona, se seca y el espíritu se contrista.
Cuando ponemos el dedo en la llaga y acusamos, le estamos dando lugar al enemigo. Porque el diablo sí es el acusador de los hermanos. Pero ¿cuál es tu llamado y cuál es mi llamado? Señor, ¿para qué nací y para qué nací de nuevo? Esta es la respuesta. Para que anunciemos las virtudes de Dios. Anunciemos cuáles son todas las glorias que hay en Jesucristo. Él es santo, Él es bueno, Él es justo, Él es perfecto, Él es limpio, Él está lleno de gloria, de justicia, de poder, de amor. Todas las virtudes, todas las bondades emanan de Jesucristo. Por eso, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer un pueblo que entiende que es especial? ¿Y qué hace que un pueblo sea especial? Pues las virtudes de aquel que es la cabeza de nosotros como nación, de nosotros como un linaje escogido. Pero vamos a centrarnos en la verdad de que Dios nos llamó. Mire, la escritura menciona en ese pasaje que leíamos en Pedro, dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y repito, es muy importante que nosotros respondamos a ese llamado. Ustedes y yo estamos acá, ustedes y yo hemos creído y hemos escuchado, o más bien hemos escuchado y hemos creído. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Nuestra respuesta es, yo voy a seguir a Jesús. Nuestra respuesta es, yo voy a renunciar a lo que me impide caminar con Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo voy a agradecer. ¿Cuál es nuestra respuesta? Como dijo Josué, que en el idioma original es Yeshua. Josué y Jesús se mencionan exactamente igual en el idioma original. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso, cuando Jesucristo es Yeshua, el Salvador, la palabra Jesús o Yeshua es salvación o Salvador, es como que Jesús dijo, yo y mi casa. Entonces, cuando yo y mi casa aparece en la escena en la Biblia, realmente Jesús está diciendo, yo primero, porque es el primogénito de los muertos, es el primero que realmente le sirvió completamente al Padre, pero dice yo y mi casa. ¿Quiénes son aquí? La casa de Jesús. ¿Quiénes saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues dice Jesús, yo y mi casa, cada uno de nosotros que hemos aceptado, escuchado, creído, recibido el mensaje. Por eso cuando usted y yo cantamos, realmente no somos nosotros los que cantan, sino el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que canta. Cuando nosotros predicamos, no somos nosotros los que predicamos. Es realmente el Espíritu de Dios que está en nosotros el que nos lleva a visitar al vecino, a animar a nuestra hija, a nuestro hijo, a llevar palabra de Dios a los conocidos, hasta a los enemigos, ¿por qué no? Porque en nosotros, esto es en nuestra carne, no está ese anhelo de servir a Dios. En nuestra carne no está. Por eso era necesario que el Espíritu de Dios viniera, nos llenara y como dijo el Señor, yo y mi casa. ¿Estoy siendo claro? ¿Quién no ha entendido? ¿Amén? ¿Todos vamos bien? Cuando dice yo y mi casa, primero, ¿quién es el yo? Jesús. ¿Y quiénes son la casa? Nosotros, porque Él es el primogénito. La palabra que ahí se utilizó como llamó, dice que Dios nos llamó, es la palabra kaleo. Y esa palabra kaleo es la que se utiliza para llamado, invitado o convidado. Es decir, Dios cuando nos llama es una invitación. Es una invitación en amor ¿a qué? Como dice la escritura en lo que acabamos de ver, dice, aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable.
Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros pecados, muertos, alejados de Dios y en muchos delitos. Pero dice que Dios nos llamó estando allá en la oscuridad. No, es que yo soy tan bueno que Dios tuvo que llamarme. Carreta. No, es que yo buscaba tanto a Dios que Dios tuvo que llamarme. Mentira. ¿Qué dice sí la Escritura? Que el llamado de Dios a habitar en su luz, obviamente, tiene que venir cuando estábamos, ¿en dónde? En tinieblas. ¿Sabe por qué? Cuando usted y yo nos sentíamos desgraciados, literalmente, cuando usted y yo nos sentíamos que no valíamos nada, cuando usted y yo le dimos rienda suelta a tanto pecado, ¿saben por qué en el interior había una incomodidad y una necesidad de Dios? Y una nostalgia cuando veíamos a alguien que iba para la iglesia. Llegábamos borrachos, pero el primo, el tío, todo titino, saliendo para la gran comisión y nosotros llegando de la gran emborrachación. Pero, ¿qué sentíamos en ese momento? Un llamado, una voz en lo más profundo que aún estando en tinieblas nos llama: ven a la luz, ven a Jesucristo, ven a mí. Continuamente el Señor nos dice. Por eso es muy claro, es muy necesario comprender que aunque una persona habita en la oscuridad, aún allí Dios le habla. Que aunque una persona camine por un valle de sombra y de muerte, la voz de Dios no cesa. La voz de Dios no se acalla, sino que nos llama de las tinieblas a la luz. ¿Quiénes aquí alguna vez saben que vivieron en tinieblas? ¿Y quiénes aquí saben que hoy son y fuimos llamados a una luz admirable? Amén. Entonces, vamos a hablar sobre ese llamado, porque es Dios el que llama, es Dios el que escoge, es Dios el que nos envía a algo especial. En primer lugar, vamos a reconocer que el llamado lo hace Dios. Es Dios, aunque suene como demasiado elemental, pero no es algo pequeño, es Dios el que nos hace el llamado. Es Dios mismo quien llamó y quien llama a cada uno de nosotros a un propósito especial. Nunca permita que su corazón le lleve a pensar que el que lo está llamando es su papá, que es mi mamá la que me obliga a buscar a Dios. Nunca piense en su corazón que es el pastor el que le está diciendo usted tiene que servir en la iglesia. Nunca voy a pensar en mi corazón que fue un hombre el que me llamó. Pero yo tengo que tener muy claro, para poder caminar en línea recta hacia el Señor, que este llamado a predicar, a anunciar, a disfrutar, a vivir en el amor de Dios, no proviene de mi interior, sino que provino de Dios. Vamos a ver en primer lugar en Hebreos capítulo 5, verso 4, explicando sobre lo que es el sumo sacerdocio, porque ustedes sabían, ¿no? Hay sacerdotes y hay sumo sacerdote, que era la única persona que estaba autorizada por Dios para entrar en el lugar santísimo. ¿Alguno de ustedes aquí recuerda quién fue el primer sumo sacerdote? Bueno, habla sobre eso. Muy bien, esa respuesta está mejor. Pero ya en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, se acuerdan que Moisés dijo: Señor, yo soy medio tartamudo, ¿sí se acuerdan? Entonces él le dice: usted me manda a mí a liberar 600,000 familias de la esclavitud en Egipto, pero yo no sé hablar, Señor. Entonces, más bien, digámosle a mi hermano Aarón,
Y entonces Dios dice, ¿quién fue el que hizo a los sanos, a los enfermos? ¿Quién es el que hace las cosas? Pero Dios dijo, listo. Entonces Aarón empezó a ocupar un lugar de sumo sacerdote y él era el que hablaba. Y era el único, además de Moisés, por obvias razones, que tenía el permiso para entrar en el lugar santísimo que había allí en el tabernáculo. Hablando de eso en Hebreos, capítulo 5, explica algo muy importante. Dice así: nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es ¿qué? Llamado por Dios. Miren lo precioso. Y es que es Dios el que honra a una persona. Es Dios el que honra a una familia. ¿Es Dios el que honra a una ciudad? ¿O es Dios el que honra a un país, a una nación entera? Nadie puede decir, de ahora en adelante yo voy a ser el sumo sacerdote. De ahora en adelante yo voy a ejercer un llamado por Dios. Sino que es absolutamente necesario. Y aquí está explicando que Jesucristo ni siquiera él mismo se puso, sino que el Padre llamó al Hijo y el Hijo fue puesto por nuestro sumo sacerdote. ¿Usted sabía que para usted poder hablar con el Padre tiene que hacerlo en el nombre de Jesús? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que la Escritura dice, nadie viene al Padre sino a través de mí? ¿Y por qué eso es posible? Porque sus oraciones son oídas y respondidas. Porque tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Él no se llamó al mismo, sino que Él fue llamado por Dios. No se trata de nuestros talentos y capacidades, sino del llamado. Ahora, Juan capítulo 15, verso 16, nos habla también de la elección de ese llamado que hizo el Señor, diciéndole a los apóstoles así: no me eligieron ustedes a mí, sino que, dice Jesús, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Para los que de pronto no recuerdan esta porción de la Escritura, la Biblia dice que Jesús tenía un grupo de discípulos, grupo grande de discípulos, eran al menos 70 y más. Pero había tantos pueblos y aldeas y había tanto que hacer, que la Biblia dice que Jesús fue movido a misericordia y dice que se pasó una noche entera orando. Usted lo puede encontrar en el libro de Mateo. Dice que Jesús se pasó toda la noche orando en un lugar aparte. Y cuando volvió, dice la Escritura que Él eligió a 12. ¿A quiénes? A los que Él quiso, dice la Biblia. Entonces, ¿a quiénes escogió Jesús? ¿A los más altos, a los mejores, a los más pintas, a los más capaces? No. ¿Sabe quién escogió Jesús? Literalmente dice, a los que Él quiso. Porque esa es la soberanía de Dios. Es la soberanía del llamado de Dios. Y les dice claramente, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y miren, eso es algo que nos libra a nosotros de cualquier síntoma o raíz de vanidad, de vanagloria. Porque la razón por la que usted y yo estamos acá no es porque elegimos a Jesús, aunque posteriormente lo hicimos, porque confirmamos esa elección en respuesta. Pero en realidad todo empezó por Dios. Porque la Escritura enseña que las personas de este mundo están cegadas para no escuchar, para no ver el Evangelio. Pero que cuando Cristo nos quita ese velo, entonces vemos claramente que es Dios el que nos elige, el que nos llama.
Por eso debemos tener muy claro, mire, estamos aquí porque Dios quiso, porque fue Dios el que nos eligió, porque ha sido Dios en su beneplácito el que nos llamó. Y les voy a demostrar de qué manera lo hizo Dios. Usted puede leer en 1 Corintios capítulo 1 que deliberadamente, a propósito, Dios escogió lo que el mundo rechazó. Tal vez usted no sabe qué sucedió en nuestras vidas, en nuestra niñez. Tal vez usted nunca lo va a poder olvidar. Pero cuando alguien te rechaza, te hace un favor. Cuando alguien te humilla, cuando alguien te estafa, te roba, te está haciendo un favor. Porque te pone en una posición en la que Dios te puede llamar y elegir. Mire lo que dice 1 Corintios 1, del 27 al 29. En los versos anteriores dice, mire que ustedes no son muchos los famosos, dice no son muchos los poderosos, no son muchos los que tienen toda la capacidad. Son poquitos, dice la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí podemos entender también que está hablando de Jesús, porque Jesús fue envilecido, fue menospreciado. Sistemáticamente la humanidad ha rechazado a Jesús. Algunos de nosotros lo hicimos buena parte de nuestra vida. Algunos hoy por hoy lo están haciendo. Resisten a Jesús, resisten su amor y su voluntad. Pero aún así, el llamado es permanente. El llamado tiene que ver con nuestra debilidad. No, yo cómo voy a ser pastor, yo cómo voy a ser líder, cómo voy a tener una casa de fe, cómo le voy a hablar a alguien si yo soy débil. Si a mí todo el mundo me menosprecia, yo me siento más como Moisés, tartamudo, que como Aarón, sumo sacerdote. Yo más bien estoy predicando y se me enreda todo, ¿sí? Pero dice la Escritura que entre más envilecidos, menospreciados, entre menos valor tengamos a los ojos de los demás, más la gente va a glorificar realmente a Dios. Si yo midiera 2 metros, me faltan unos centímetros, digamos, ¿sí? Bueno, bastantes centímetros. Si tuviese 2 metros, fuera mono de ojos azules y tuviera una voz así toda seductora, y tuviese, mejor dicho, una hiper archi mega empresa, y además cantara bonito y fuera bien pintoso, si yo aquí estamos hablando por fe, sería más difícil ver cuál es el propósito de Dios, porque las quinceañeras, ¿cómo estarían? Amén, aleluya, ¿sí? ¿Cómo estaríamos nosotros si tuviéramos tantas distracciones? Pero es bueno entender que no se trata, no depende de nosotros, no depende de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza, de nuestra pureza, ni de nuestra capacidad. Y vamos a ver qué dice en Romanos 9, 15 y 16. Dice lo mismo de una forma muy interesante. Dice la Escritura, hablando de Israel, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ojo con eso. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos ha amado y Dios nos ha llamado, no porque queríamos necesariamente,
No porque somos los que más corremos. Yo me he dado cuenta de dos cosas. Que a veces me esfuerzo muchísimo por conseguir algo y no lo consigo. Yo he visto eso. Yo he visto eso en mi vida. Que a veces me esfuerzo mucho por alcanzar, por conseguir y no lo consigo. Pero también he descubierto que hay momentos en los que sencillamente dejo que Dios sea el que trabaje. Y he descubierto que una respuesta de Dios es superior a cualquier esfuerzo mío. Porque no se trata del que más corre. No se trata del que es más perfecto y más idóneo. Porque Dios es el que conoce los corazones. Tal vez no corremos lo suficiente, pero eso nunca nos va a incapacitar. Por eso dígale por favor al que está a su lado: hey, no se te olvide que es su misericordia. Pero dígaselo así, dígaselo con voz de predicador patojo. Hey, no se te olvide, no es tu carrera, no es tu esfuerzo, es su misericordia. Si uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y vive sin un peso en el bolsillo y no va a la iglesia por seguir trabajando, yo digo, ¿esa qué vida es? Uno ve en esta vida personas que tanto esfuerzo y lo pueden perder todo en un segundo. Por eso es mejor recibir lo que Dios tiene que sencillamente correr y correr y correr para ver si alcanzo algo. Pero vamos a ver que este llamado de Dios es siempre vigente. El llamado de Dios no tiene fecha de vencimiento, no tiene caducidad. Insisto, la lucha, ¿dónde se da la lucha del cristiano? En la verdad que mencionábamos hace un momento, y es que el que habita en nosotros y hace todo es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué dice mi carne? Ay, no, más bien no, está haciendo frío y es el rayo de sol. No, está muy lejos y el campamento es allí en Jamundí. No, la iglesia está muy lejos y está en el centro de la mitad del medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llama y habla incesantemente para que le amemos, para que le sirvamos, porque es Cristo. Pero mi carne, dice Romanos capítulo 6, tiene su propia ley. Y la ley es, no le sirvamos a Dios. Pero aunque mi carne diga, yo no le voy a servir a Dios, no voy a malgastar mi juventud, ni voy a vivir una vida de pobreza, dizque por servirle a Dios, a pesar de eso, el Espíritu siempre está hablando. Y el llamado es siempre vigente. Romanos, capítulo 11, verso 29. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocables es una palabra muy interesante en el idioma original. Tiene un sentido bastante diferente a lo que lo tiene en el español. ¿Ustedes se han escuchado la renuncia irrevocable? Como que yo no le acepto la renuncia. Yo renuncio y aquí no vuelvo. Y a veces uno le dice así a Dios. O incluso a la iglesia. Uno le dice, renuncio y aquí no vuelvo. Y hay un protocolo, ¿no? Se sale del grupo, bloquea a los demás, ojalá el pastor también, no contesta llamadas, se esconden las visitas. Ya me lo sé de memoria, tranquilos. ¿Sí? Voy a hacer un manual, un protocolo para que se haga bien hechecito. Pero realmente la palabra irrevocables en el idioma original viene del griego ametameletos. Ametameletos es la palabra original. ¿De dónde viene esa palabra? La raíz es metamelomai, que significa o se traduce como arrepentimiento. De donde viene metanoia, meta más allá, o ser transformado. De donde viene metamorfosis.
Metanoia es la palabra para arrepentimiento. Cuando se le pone el prefijo a, quiere decir sin. Es decir, Dios no se arrepiente. El sentido preciso de ese versículo es que Dios no se arrepiente ni va a cambiar su manera de pensar sobre ti, sobre tu llamado. Acabaste de hacer algo terrible y desastroso. Acabaste de decir algo durísimo en contra, no sé, de Dios o de la fe. Pero tú sabías que eso nunca te va a incapacitar para el llamado de Dios. ¿Ustedes lo sabían? Pues hoy se están enterando que Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente de llamarte hijo. Dios no se arrepiente, aunque puedes huir de ese llamado por un tiempo. Si ustedes leen en el libro de Romanos, que es donde estamos hablando, en Romanos 11, ¿saben cuál es el contexto? El contexto es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, aunque fue llamado, aunque fue escogido, la Biblia dice que fue endurecido por un tiempo. Léalo en Romanos 11. Que fue endurecido por un tiempo. Pero dice la palabra de Dios que más adelante el pueblo de Israel, aunque rechazó a Jesús, ese pueblo va a ser quitado su endurecimiento y van a reconocer que Jesús es el Señor. Por eso hay personas que por un tiempo caminan por Dios, por un tiempo aceptan el llamado, pero después dejan de oír ese llamado, dejan de servir, dejan de caminar, dejan de seguir a Cristo. Sin embargo, la Escritura enseña que Dios no se arrepiente. El llamado de Dios no tiene fecha de vencimiento. No importa cuánto tiempo una persona pase endurecida. Esa persona, tal vez de niñita, la llevaban a la escuela dominical y pasaron años y después de una vida de lágrimas y sonrisas, bueno, más lágrimas que sonrisas, de pronto se le quita el endurecimiento y vuelve a aceptar el llamado de Dios. Y eso no tiene que ver con nuestra bondad, tiene que ver con la bondad del Señor. Porque Dios no se arrepiente de darte los dones y de hacerte el llamamiento. Diga conmigo, por favor, yo sé que Dios no se arrepiente de darme los dones que me dio. Dios no se arrepiente de llamarme a servirle. Amén. En 1 de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Esta es una de esas verdades que uno tiene que mandar a enmarcar o dejar que le penetren en el corazón. Este versículo lo que está diciendo es que si usted tiene un llamado, usted puede confiar en el que lo llamó. Amén. Si Dios te llamó, tú tienes que tener la seguridad de que la persona que te llamó, que es Dios, te llamó de las tinieblas a una luz admirable. Él es fiel. Bueno, y de eso hablamos hace 8 días, ¿recuerdan? Que aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué hace Dios? Él permanece siempre fiel. ¿Se acuerdan que la palabra es pisteo? Pisteo, confiable, fiel. Bueno, pues quiero decirte que si Dios te llamó a ser un hijo de Dios, no tengas temor, ni te alarmes, ni te preocupes. Hay personas que le tienen miedo al fracaso ministerial. Yo te digo, no tengas temor de eso. Pero también hay personas que le tienen al éxito, miedo al éxito ministerial. Uy, no, ¿qué tal que Dios me bendiga tanto que se me desvíe el corazón? Pero yo te digo, si Dios no te deja cuando no tienes nada, mucho menos lo va a hacer ahora que ya te entregó todo. ¿Por qué? Porque fiel es el que te llamó. Fiel es el que te llamó. No tengas temor de tu matrimonio.
No tengas temor de tu empresa, no tengas temor de tu ministerio, de tu servicio al Señor. Porque si eso viene de Dios, entonces Dios es el que te va a sostener. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice, si el pueblo vela, si la guardia vela, pero no es Dios el que cuide la ciudad, dice, en vano vela la guardia? Dice, si alguien edifica una casa, pero detrás de esa edificación no está Dios, dice, en vano edifica. Y quiero darte una buena noticia. Dios está edificando tu casa. Dios es el que está edificando la iglesia. Dios es el que está detrás de todo lo que está haciendo para que tu llamado, para que tu ministerio sea fructífero, sea bendito y sea de bendición para miles de personas. Yo estoy convencido en mi corazón y siempre lo hablaré y siempre lo creeré, a pesar de que lo que mis ojos muchas veces me dicen es que Dios ha preparado lo mejor para nosotros, que Dios va a poner delante de nosotros en Popayán miles de familias, que ustedes y yo, si lo creemos, vamos a estar delante de multitudes, alabando al Señor, adorando al Señor, y cuando el Señor nos llame, se van a abrir esas puertas y van a sonar unos aplausos y una voz que dice, entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Eso es un Dios fiel. Ese es un papá que cuando llama te respalda. Diga conmigo por favor, fiel es el que me llamó y es Él mismo el que lo hará. Si Dios te llamó, nunca desconfíes. Romanos 8:28 dice en esa misma línea, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces lo escuchamos hasta ahí, hasta la mitad. Y es verdad que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, pero mire la aclaración que hace. Dice, esto es a los que ¿qué? Conforme a su propósito, conforme a esta visión que Dios nos ha dado, hemos sido llamados. Si Dios te llamó, todo va a colaborar para tu bien. Amén. Pero veamos cuál fue la respuesta de Israel. Dice en relación con el llamado de Israel que Dios muchas veces desde temprano envió profetas, envió hombres, envió mujeres con esa voz de Dios. Eran los hombres y las mujeres, algunos quienes llevaban esa palabra. Pero en relación con la respuesta de Israel, mire lo que dice Dios. Esto es del Antiguo Testamento, esto no aplica para nosotros, pero veámoslo como un panorama de qué había en el corazón de Dios para los que antes eran llamados. Dice Isaías 65, del 2 al 3. Miren esta expresión tan cruda, ¿no? Tan amarga, tan triste. Dice el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Los que tienen hijos difíciles entienden mejor esto que cualquiera. Si usted tiene hijos difíciles, mire, usted ya entendió en parte el corazón del Señor con Israel. ¿Usted no le ha pasado que uno ama a alguien y quiere lo mejor? Y uno extiende sus manos todo el día. ¿Y cómo le responden a uno? Uno le extiende la mano y le escupen la mano. Uno le da el plato de comida y se lo botan por los pies. Y esa experiencia sí que la entienden los padres. Esa experiencia sí que la entienden los pastores también. Pero sobre todo,
en el corazón del Señor se percibe un desasosiego cuando hay un llamado y nadie le responde. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 1, versos 24 y 25. Aquí está hablando la sabiduría. Es como una alegoría a la sabiduría de Dios. Y dice, yo los llamé, pero no quisieron escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desecharon todos mis consejos y rechazaron mi reprensión. Y el versículo siguiente, sino que no lo puse aquí porque eso también hace parte del Antiguo Testamento, no aplica para nosotros. Dice la sabiduría a renglón seguido, dice, por eso cuando ustedes estén en calamidad, yo me reiré de ustedes. Esto que vimos hace un momento del llamado de Israel, repito, no aplica para nosotros por cuanto es el Antiguo Testamento. Nosotros hacemos parte de un nuevo pacto precioso, y dice la Escritura que es más perfecto y que tiene más gloria que el del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver en primer lugar a qué fuimos llamados en Cristo. Primero, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Préstame mucha atención porque a esto fuimos llamados tú y yo. En primer lugar, fuimos llamados a santidad. A eso fuimos llamados. De las tinieblas, de la oscuridad, del pecado y de la muerte, ¿a qué nos llamó el Señor? Y la santidad nos pone en un lugar para recibir lo mejor del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos. La palabra santo es la palabra kadosh. Kadosh. Esa palabra kadosh significa estar separado de la maldad. Estar separado también, separado para Dios. Ser apartado para Dios. Por ejemplo, esta guitarra, supongamos, santificar esta guitarra es kadosh, es apartarla solamente para el servicio de Dios. Pastor, es que tengo un concierto y viene Bad Bunny a Popayán y necesitan una guitarra. Y resulta que esa guitarra fue conseguida, provista por Dios y fue para la gloria del Señor, para alabar al Señor. Entonces, si la llevan a ese concierto, ¿qué va a pasar? No pasa nada, suena bonito, pero se cumple el propósito con el que fue adquirida. ¿Y por qué con nosotros tiene que ser diferente? ¿O es más valiosa una guitarra que nosotros? Pues yo pregunto, ¿no? Porque dice la Escritura que somos separados para Dios. La razón por la que usted y yo nos guardamos del pecado y de las cosas que no convienen es porque realmente Dios nos separó para Él, para vivir en santidad. Mire lo que dice: sean santos en toda su manera de vivir. ¿A qué te está llamando Dios? Ya te llamó a ser de Cristo. Hoy en Cristo te está llamando a que toda tu vida también sea separada para Dios. Dice, toda tu manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. En segundo lugar, ¿a qué fuimos llamados? Primera de Pedro 2, 20 al 21 dice, fuimos llamados a sufrir por hacer lo bueno. Fuimos llamados a sufrir haciendo lo bueno. Dice la Escritura, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Usted sabía que es bíblico que hay una parte del sufrimiento humano que agrada a Dios? Ahora, no es un sufrimiento que nosotros buscamos,
¿Nos martirizamos para agradar a Dios? No. ¿Hacemos lo bueno? Sí, porque fuimos apartados para eso. ¿A cuántos aquí les gusta hacer las cosas bien hechas? Levante la mano los que son torcidos en los negocios. Ya saben con quién no asociarse, ¿no? Bueno, todo el que esté distraído digan fuerte, amén. ¿Cómo hacemos? ¿Siempre funciona? Aquí nos gusta hacer lo bueno, pero hacer las cosas bien a veces trae sufrimiento. ¿Usted sabía que ese es el sufrimiento que le agrada al Señor? ¿Que haciendo lo bueno le vaya mal? Suena contradictorio, ¿no? Pero si usted hace lo bueno y sufre, dice, te estás pareciendo a Cristo, porque a eso nos llamó. En tercer lugar, dice en 1 de Pedro 3:9, que fuimos llamados a bendición. ¿Quiénes aquí son llamados conmigo a bendición? Dios nos llamó a bendición. Mire lo que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Dígame si el llamado de Dios no es bueno. Viene con el paquete completo. Si Dios te llama, una cosa puedes tener clara, y es que van a venir todas las bendiciones del cielo, te van a buscar y te van a encontrar. ¿Amén? ¿Quiénes dicen amén? Es la verdad bíblica. Dios estableció que su creación sirva para bendición, pero dice que empieza por las palabras. Una vez un taxista, yo iba en una bicicleta, y un taxista cambiaba de colores de toda la camándula y toda la gama de groserías que podía decirme, y me insultaba y me insultaba y me insultaba, y entonces yo le dije, Dios lo bendiga. Y seguía ese señor, cambiaba de colores y me gritaba más duro y me echaba todas las que sabemos, las que ustedes se sabían. Antes ustedes decían esa, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y decía yo, Dios lo bendiga. Y va, Dios lo bendiga, yo andando en la bicicleta, hasta que después de un rato dijo, ¿qué? Y yo le dije, que Dios lo bendiga. Y me dijo, claro, y a su madrecita también. Y yo le dije, amén. ¿Sí? Hasta mi mamá salió bendecida. Porque el consejo de Dios es, no devuelvas mal por mal. Usted es una mala mujer, es una mala esposa. No, si vieras que yo soy tan buena esposa que estoy contigo y te amo a pesar de todo. Si usted es un mal hijo, un mal hombre, usted es un mal negociante, usted es lo peor. Pues si viera que así me ama Dios. Si a ti te maldicen o si a ti te dicen mal, ¿cuál es el llamado de Dios? A que en vez de responder igual, respondamos ¿cómo? Con bendición. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados. Si yo bendigo en vez de maldecir, estoy diciendo, Señor, toda bendición puede venir hacia mí, porque entiendo que a eso fui llamado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Mire, usted fortalézcase en saber que fue llamado por Dios, y fortalézcase en la elección de seguir ese llamado, porque hay una garantía bíblica. Dice, si usted hace esto, jamás caerá. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren puertas abiertas del cielo en su vida? Pues fuiste llamado por Dios para amarlo, para seguirlo, para recibir toda su bendición y para cumplir un propósito que también se llama la Gran Comisión. ¿Cuántos dicen amén?